Bienvenidos a un nuevo episodio de Ashray Talks. En el día de hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a hablar acerca de los distritos térmicos, un poco los beneficios y los conceptos. Así que mi nombre es Franco Datri y le doy paso a mi compañero Cristian Estrada para que haga la presentación oficial. Hola Franco, muchas gracias. Sí, como lo mencionas, hoy estamos con el ingeniero Ernesto Porras. El ingeniero Ernesto Porras es ingeniero mecánico y consultor en climatización, es conferencista y profesor en temas de calidad de aire interior, almacenamiento térmico, commissioning y estándares ASHRAE. Participa activamente en las juntas directivas de ACAIRE y ASHRAE en Colombia, al igual que en proyectos de impacto nacional como el de Distritos Térmicos Colombia. Bienvenido, ingeniero Ernesto. Franco, Cristian, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de poder estar asistiendo a esta versión, a este capítulo de ASHRAE Talks con un tema tan importante como son los distritos térmicos. Nuevamente a ustedes, felicitaciones de antemano también por el esfuerzo que hacen, por esta iniciativa que valoro mucho en el sentido de que nos permite a todos los que interactuamos en el sector poder aportar con nuestro conocimiento, con las diferentes experiencias que hemos tenido, pues algo al crecimiento de los demás profesionales y de las personas que hacen parte del sector como tal, no solamente los que nos desempeñamos ya en un rol puntual, sino los usuarios. Es importante educar a los usuarios porque eso, como lo digo yo, nos facilita la vida a todos, fabricantes, constructores, consultores y los que vienen en camino pues para desempeñarse en este campo tan bonito. Muchas gracias, muchachos. Así es, Ernesto. Creo que esa es gran parte la motivación que tenemos de poder llegar a más público y que más personas conozcan de estos temas. Y pues tener aquí a invitados tan especiales como usted y con tanto conocimiento que nos puedan hablar en primera mano pues de los temas en los que trabajan. Entonces, el tema de que vamos a estar conversando el día de hoy con el ingeniero Ernesto Porras es distritos térmicos. Eh, y de antemano me gustaría hacer como la pregunta más básica y es, ¿qué es un distrito térmico, Ernesto? Pues, Cristian, básicamente un distrito térmico o en un distrito térmico se produce y distribuye energía térmica en forma de agua helada o caliente generalmente a usuarios de tipo industrial, comercial, institucional y residencial. Adicionalmente, lo vemos como una alternativa que completa el ciclo de producción y aprovechamiento de energía térmica en un entorno urbano y fundamentalmente su viabilidad principalmente en las ciudades, cuando hablamos de distritos de orden público, pues dependerá en gran medida de la disposición que tengan los gobiernos locales en adaptar políticas públicas para el uso de estos sistemas. Su aplicabilidad básicamente tendrá éxito en la medida en que tengamos altas densidades energéticas, altas cargas térmicas y que por supuesto las horas o el número de horas de uso de estos sistemas sean también elevadas. Entonces podemos ver que las aplicaciones típicas para este tipo de sistemas están los campus universitarios, centros de negocios, financieros y hoteleros, esos conglomerados que tenemos generalmente en las ciudades donde agrupan ese tipo de edificaciones. Están los hospitales, los centros de investigación, bases militares, etcétera. Y si, por ejemplo, yo tuviese que contarle a mi mamá que no sabe absolutamente nada de climatización, qué es un distrito térmico, ¿cómo yo podría explicarle a ella? Yo creería que desglosando sus tres principales componentes. Uno, que es tener una planta que produce agua fría o caliente. Entonces tenemos un sitio, un espacio donde producimos o generamos agua fría o caliente. Tenemos un segundo gran componente de un distrito térmico que es una red de distribución. Básicamente son tuberías por donde vamos a llevar esa agua fría o caliente que hemos producido en esa planta. Y como tercer elemento principal de un distrito térmico está el usuario. El usuario son esas edificaciones que van a hacer uso de esa agua fría o esa agua caliente o esa energía térmica producida para usarlo en sistemas de climatización. Eso es lo más general.
A nivel industrial se puede usar, por supuesto, en procesos, pero lo más típico es usarlo en sistemas de climatización. Entonces, volviendo a lo que me decías, si tú le tienes que contar a tu mamá, es decirle, mire, aquí nos va a llegar agua fría, vamos a comprar como un servicio agua fría o agua caliente, así como compramos la electricidad, compramos el agua potable o compramos el gas domiciliario. Entonces, cada uno de esos tres servicios pues cumple una actividad, una labor específica en el hogar o en una residencia, pero el agua o la energía térmica que vamos a comprar del distrito también lo vamos a usar para los sistemas de aire acondicionado. Yo creería que esa es la manera un poco más sencilla de entender en cierta manera qué es un distrito térmico. No, está perfecto, muy bien explicado, ingeniero. Me queda muy claro. Entonces, ahora yo creo que podemos pasar a enumerar qué ventajas tiene este sistema, este distrito térmico como sistema en frente a los sistemas tradicionales que conocemos. Mira, esto como todo, en todas las charlas y discusiones que se dan en estos temas, siempre habrá el que piensa que obviamente tiene unas ventajas y los que defienden los sistemas tradicionales o independientes dirán que pues que no, o habrá esa controversia. Sin embargo, a nivel general yo creo que los distritos térmicos sí tienen varios beneficios con respecto a los sistemas tradicionales o, digamos, sistemas que sean dedicados a edificios independientes o puntuales. Uno, pues, es que reducen los costos de energía y emisiones de gases de efecto invernadero. El yo poder centralizar la producción de frío en términos de agua caliente, de agua helada o agua caliente de un sistema, me permite hacer uso de equipos más robustos que ofrecen y se pueden configurar para ofrecer unas eficiencias energéticas mucho mayores. Al producir y al generar y al tener obviamente esas eficiencias energéticas tan altas, pues los beneficios se ven reflejados en menos emisiones de CO2, en menos uso de refrigerante por tonelada. Entonces eso trae unos beneficios en términos ambientales. Liberan espacio valioso en edificaciones para su uso comercial. Ya no tienes que dedicar una gran parte de área técnica para tener una planta de producción individual o propia, y ese espacio en términos de negocio para el dueño de ese edificio pues es muy atractivo porque o puedes construir una oficina o puedes construir locales comerciales y eso rentarlo o venderlo, o sea, pones a producir esa área, ¿ya? Como tercer beneficio o ventaja, optimiza el uso de recursos energéticos y de combustibles. Obviamente, como les dije, al ser más eficiente, pues puede optimizar esos recursos. Se logran mejores eficiencias energéticas a carga total y a carga parcial. Una de las cosas interesantes que tienen los distritos es que permite, si yo tengo varios usuarios de diferentes tipos, tengo un hotel, tengo un hospital, tengo una oficina, tengo un centro financiero, etcétera, yo puedo sobreponer o superponer esos perfiles de carga térmica y siempre mi distrito lo voy a configurar para que esté trabajando a su máxima eficiencia, dependiendo de ese perfil superpuesto de todos esos usuarios. Entonces, a diferencia de cuando tú tienes una planta centralizada o independiente para tu edificio, pues tenés tu pico, pero generalmente ese pico lo tienes en el día pico de verano y el resto del tiempo el sistema no va a estar o el edificio no va a estar demandando una carga alta. Entonces el sistema muchas veces, y eso es lo que pasa, empieza a trabajar en porcentajes más bajos de los niveles óptimos de eficiencia y entonces empezamos con temas de síndrome de bajo delta T, este tipo de cosas que lo que hacen es aumentar los consumos, tirar para abajo las eficiencias energéticas y bueno, en cierta manera desperdiciar dinero. Por supuesto, los distritos térmicos, por su robustez, obviamente, con respecto a los otros, pues no son tan viables y eso es una ventaja para edificios, digamos así, para edificios normales o típicos. Hacer uso de este tipo de sistemas, pues no es tan apropiado por sus características, pero al tenerlo centralizado en otro lado, pues sí se logran esas ventajas necesariamente de lo que ofrece en términos de eficiencia y costos los distritos.
y permite una planificación del entorno urbano mucho mejor en cuanto a ruido, vibraciones y sobre todo estética. Muchas veces nos vemos, es terrible cuando tú vas, quizás en algunos centros urbanos ya está más controlado, pero en los centros históricos muchas veces o empiezas a ver esos edificios ya antiguos que en su momento no se planificaron para tener sistemas de climatización de X tipo, ahora empiezan a colocar equipos individuales, entonces empiezas a ver condensadoras en fachadas, equipos de ventana, una serie de cosas que afectan la visual y, como les dije ya, el ruido y temas de vibración. Entonces yo creo que en términos generales, yo creo que este no es el espacio para ahondar en temas profundamente técnicos, pero a nivel general yo creo que esas son las ventajas. Permitime consultarte una pregunta a nivel personal, según tu Sí, experiencia, dale. hablando de las quizás Sí. desventajas. O sea, es necesario, así como por ejemplo en un suministro eléctrico, un edificio, un hospital generalmente tiene un generador de backup o algún equipo de contingencia. Hablando de las desventajas, ¿hay algo a considerar en este tipo de distritos térmicos? O sea, algo que el edificio o el usuario necesite considerar como plan B. Como plan B, imagínate que tú planteas la pregunta por el tema de confiabilidad y resulta que, bueno, eso quizás haya chance para que lo toquemos ahorita más adelante, pero en términos de confiabilidad, quizás, tomando el ejemplo puntual que planteas, los distritos tienen estadísticamente una confiabilidad casi del 99.99% y esa es una de las cosas más atractivas hablando, por ejemplo, de aplicaciones críticas, ¿ya? Entonces yo no lo veo tanto como una desventaja así como planteas, pero sí, por supuesto, puede llegar a tener desventajas y una de estas puede ser la siguiente. Quizás al principio en términos financieros, un distrito, si tiene proyectado, los distritos y estos proyectos de distritos térmicos hay que verlos como proyectos que tienen que ser a largo plazo. ¿Ya? No podemos esperar retornar una inversión de este tipo y de esta magnitud en muy corto plazo. Generalmente no se da así. Entonces, el modelo financiero del distrito térmico tiene que basarse teniendo en cuenta eso. Si en ocasiones los usuarios que se tienen previsto que se interconecten a ese distrito no lo hacen en su tiempo o como se planificó, pues va a tener, digámoslo así, esos temas o esos problemas financieros de retorno de inversión porque pues obviamente se sale del modelo de negocio que se había establecido. Y hay casos y hay ejemplos donde pasa. Se establece y se plantea un distrito, se tiene proyectado que en el año 1 entran dos grandes edificios, en el año 2 otro, en el año 5 otros 5, bueno, y así, pero si no lo hacen en ese orden, financieramente puede llegar a tener problemas. Yo creería que ese es uno de los inconvenientes. Otro de los inconvenientes puede llegar a ser que si se plantea un distrito con amoníaco, y ojo que voy a lo que voy a decir porque están los defensores, por supuesto, del amoníaco, eh, todo desde las perspectivas que lo quieran ver, todo puede ser bueno o puede tener desventajas. En mi punto de vista, un sistema con amoníaco necesita una robustez muy alta por temas de seguridad. Entonces, quizás para un entorno urbano, un distrito con amoníaco, en mi concepto, yo creería que pueden haber otras alternativas y otros refrigerantes que se han venido desarrollando últimamente que pueden ser una muy buena o mucho mejor alternativa que pensar en el amoníaco. Quizás a nivel industrial, en un entorno más retirado de los centros urbanos, quizás el amoníaco pueda ser más propicio, pero yo creería que pueden ser esas las diferencias o las desventajas quizás en algunos casos que puedan tener. Ingeniero Ernesto, entonces, según lo que ha descrito, tenemos ventajas por parte y parte, tanto por el que presta el servicio, que es el distrito térmico, como los usuarios. Entonces, Claro. si yo soy usuario, un usuario netamente, ¿cuáles son todos los beneficios que yo recibo? Mira, a nivel de beneficios ya lo venía mencionando. Uno, yo creo que de los principales es la confiabilidad que nos ofrece un distrito en términos de facilidad de uso, de conveniencia y de disponibilidad. Ya les mencionaba que hay estadísticas que mencionan
que se pueden tener confiabilidades hasta o en la prestación del servicio hasta de un 99.99%. Eso no me lo estoy inventando yo, eso está documentado. Y en aplicaciones críticas, ya lo había mencionado, también es muy relevante, laboratorios centrales de datos, bueno, este tipo de cosas. ¿Qué tal, por ejemplo, un distrito térmico donde ahorita producen, donde están conectados quizás los laboratorios que producen las vacunas? O sea, no podemos darnos el lujo de que eso falle. ¿Ya? Entonces, y así como estos, hay muchos laboratorios y centros especializados y de aplicaciones críticas que hacen parte de distritos térmicos. Esa es una, la confiabilidad. Como segundo beneficio hacia el usuario, hacia el propietario, también podemos verlo así, está el mejor uso de ese capital invertido. Entonces, tú pagas como servicio por una óptima capacidad requerida en tiempo real, es decir, yo estoy consumiendo X toneladas, estoy pagando por esas toneladas. Caso contrario, lo hablábamos ahora, en un edificio individual tú compras y dimensionas un sistema, pero ese sistema generalmente no va a estar siempre al 100%, existen las cargas parciales y muchas veces lograr adaptar el óptimo punto de operación a esas cargas parciales termina siendo un reto bien grande. Y por lo general en las edificaciones allí es donde están los grandes problemas cuando usan plantas de agua helada y llegamos a tener lo que ya lo mencionaba hace rato, el síndrome de bajo delta T, y esto trae varios problemas. Entonces se estima también que entre un 30 y un 50% se paga en menos en términos de energía que si se tuviese una planta propia, ¿ya? Por lo que ya les expliqué, nos permite estar consumiendo y comprando lo que realmente o casi lo que realmente estamos demandando. En términos de personal operativo, pues al yo no tener una planta de producción en mi edificio, pues eso me permite reducir en cierta manera mi personal operativo para atender las necesidades en términos de operación y mantenimiento de esos sistemas. Eso puede llegar a ser un beneficio, obviamente, en términos de costos de operación de la edificación. En términos de espacio usable o utilizable, ya lo había mencionado también, se maximiza el área y eso permite comercialización de otras áreas que antes tenían que ser destinadas a temas técnicos. Eso en términos del propietario, pero me gustaría mencionarles también que existen unos beneficios, por supuesto, hacia el medio ambiente, que ya los he venido mencionando, en términos económicos y en términos de planificación urbana. Permítanme decirles que ya reitero pues el término en temas de alta eficiencia energéticas, debido al uso de equipos más robustos, nos permite la diversificación de las cargas de los diferentes perfiles que tienen las edificaciones, nos permite incluso mirar otras alternativas para el distrito como quizás el almacenamiento de energía térmica, ya sea con agua o con hielo. Eso también ayuda a disminuir las emisiones de CO2 hacia el ambiente, disminuye el uso o la cantidad de refrigerante necesaria para nuestro sistema de refrigeración. En algunos casos podemos hacer uso de efluentes de aguas tratadas, por ejemplo, para las torres de enfriamiento o de fuentes naturales. En este momento se está desarrollando un proyecto en Cartagena, Colombia, donde para el agua de condensación están tomando y tratando agua de la bahía de Cartagena. Entonces, en algún momento casi que eso es un free cooling para ese punto. Entonces es una alternativa interesante y nos permite monitorear y manejar refrigerantes, químicos, combustibles de manera más segura porque los tenemos centralizados y el personal que atiende este tipo de sistemas pues obviamente está debidamente entrenado y capacitado para controlar estas sustancias. En términos económicos, pues las eficiencias energéticas necesariamente se traducen en menos costos de operación, en la disminución en lo que yo pago por energía. Los sistemas de control generalmente para estas plantas, en términos de porcentaje en el presupuesto, termina siendo más pequeño que para un edificio central. Es decir, no quiere decir que sea más económico ni más barato, sino que para mi planta, si yo tengo mi planta de producción para mi edificio puntual, el sistema de control pues puede tener un porcentaje significativo. Sin embargo, para un distrito térmico, por su robustez y porque es mucho más grande,
pues ese porcentaje va a ser menor con respecto al costo total del edificio. Finalmente, lo que hay que controlar no va a variar mucho. Vamos a tener el mismo chiller, las mismas torres, las mismas bombas, las mismas tuberías, etcétera. A otra escala, sí, pero como les dije, eso permite que en términos de sistema de control termine siendo un poco más viable. En términos de la energía primaria disponible también es interesante. En edificios individuales es muy complicado a veces tener o hacer uso de equipos con voltajes altos, ¿ya? Esa es una ventaja en términos económicos que nos ofrecen los distritos, y también muchas veces, si vemos las edificaciones, están limitados también en su uso de energía, es decir, o a veces en las mismas plantas. No tenemos energía disponible para conectar este nuevo proceso, entonces les resulta más viable comprarlo como servicio para hacer uso de esa energía. En términos de seguros, pues también hay unos beneficios también, porque es menos costo en términos de seguros, porque ya al no tener un chiller, una caldera quizás para producir agua caliente, bombas, este tipo de cosas, disminuye el riesgo de un accidente para la edificación, y eso en términos de seguros y pólizas también se traduce en beneficios. Y finalmente, en términos de planificación urbana, como les había dicho, pues ya obviamente se tiene un menor impacto visual, de ruido, de vibraciones para los ciudadanos, que eso ya lo habíamos mencionado. Definitivamente son muchas las ventajas. En nuestro capítulo tercero estuvimos hablando con el ingeniero Fabio Clavijo sobre las condiciones climáticas propias de la región ecuatorial, y pues como experiencia de ese capítulo nos queda que tenemos unas condiciones diferentes a otros países, digamos, que en las que estos tipo de tecnologías se han desarrollado, digamos, con más tiempo atrás. Entonces me surge la pregunta: ¿qué retos presenta o qué diferencias hay entre aplicar un distrito térmico en un país como Colombia, en un país tropical, a aplicarlo en un país con estaciones climáticas, invierno y verano? Pues, Cristian, ya sacando o ya habiendo superado eso que acabas de mencionar, que se trató en el capítulo anterior, en términos de, obviamente, por supuesto, las cargas térmicas que generan cada uno de los edificios o cada uno de los usuarios que podrían ser parte de un distrito térmico, y los retos que trae eso y las diferencias que trae eso entre un país tropical y un país estacional. Yo creo que las diferencias no pasan más de obviamente poder configurar y seleccionar tus equipos y tus accesorios, elementos, válvulas, todos los componentes, para que en algún momento, por supuesto, produzca agua helada y produzca energía térmica en forma de agua helada, y que en alguna época del año también pues va a producir energía térmica en forma de agua caliente para los sistemas de calefacción. Entonces, esos elementos, esos equipos tienen que ser configurados, por supuesto la estrategia de control también, para que permita esa operación, ese switcheo, digámoslo así, ese cambio cuando se presenten las estaciones. De resto, pues básicamente son los mismos, ¿no? Pues tenemos que tener un enfriador de agua, quizás unas torres de enfriamiento para condensación, unas motobombas, una red de distribución de agua. La red de distribución habrá que plantear, eso sí, y ahí hay una gran diferencia, es en el tema del aislamiento, ¿ya? El aislamiento térmico que necesita en cierta manera y en cierto momento la tubería. Eso hay que valorar, la red de distribución, lo que va a estar expuesto a las condiciones ambientales, eso sí es lo que hay que tener en cuenta. Y yo creo que en términos generales no habrán muchas diferencias. Perfecto. Ahora, pensándonos como profesionales que trabajamos dentro de este gremio, ¿cuáles son los retos que presenta la construcción de un distrito térmico para un profesional? Miren, chicos, yo considero que de los principales retos, voy a empezar desde lo, digámoslo así, desde el entorno, antes de ir un poco quizás a lo técnico, sin embargo, para no entrar mucho en profundidad. Definitivamente tiene que haber un compromiso de los gobiernos locales en términos, si vamos a hablar de un distrito público, ¿ya? Entiéndanse que también hay distritos térmicos privados, y pues los acuerdos entre privados se harán entre ellos y ya. Pero
Los grandes beneficios que tenemos que tener con los distritos es poder llegar a masificar esto y que grandes, así como grandes zonas residenciales en ciudades como París, etcétera, pueden hacer y llegar a diferentes usuarios de diferentes aplicaciones, de diferentes estratos socioeconómicos, pues de esa manera se requiere que sea un distrito público, y para eso pues tienen que haber unas políticas que lo tengan como una línea estratégica para mitigar cambio climático, para adopción en un mediano a corto plazo de este tipo de sistemas. Entonces tiene que haber un compromiso del gobierno. Tiene que haber una regulación del mercado, o sea, es decir, un marco regulatorio para ofrecer un modelo de negocio estándar. Actualmente, hablo del caso de Colombia. Colombia, los distritos que hay son acuerdos en términos de modelo de negocio, son acuerdos privados, o sea, entre ellos, los que se han hecho, acuerdan cómo te voy a facturar el servicio, te voy a cobrar la interconexión a él, cómo te voy a cobrar por demanda, etcétera. Pero pues necesariamente también a través de políticas públicas tiene que haber una regulación de ese mercado y unas reglas de juego para todos. También tiene que haber una gestión del conocimiento. Es importante que todos los actores, tanto ingenieros, técnicos, usuarios, puedan entender cómo es esto en términos de modelo de negocio y en términos de técnicos, por supuesto. Esto finalmente es un servicio más, así como los dije al principio, así como la electricidad, el agua, el gas. La energía térmica es un servicio más, y de esa manera tenemos que entender un distrito térmico. Ya a nivel técnico, pues por supuesto está como reto la infraestructura y las rutas para el sistema de distribución. Siempre habrá que hacer estudios técnicos de viabilidad, hacer simulaciones para ver cuál es la ruta óptima para esa red de distribución. Estamos hablando de grandes diámetros, grandes caudales de agua a distribuir, y por mínimo que sea esa caída de presión que logremos disminuir, pues eso se va a traducir en una cantidad de dinero importante. Entonces allí es válido hacer uso de diferentes técnicas de modelamiento para ver cómo seleccionar esa red de distribución óptima. También encontrar la mejor combinación técnico-económica en términos de qué equipos voy a usar para mi proyecto. Entonces también análisis técnico-económicos, encontrar el mejor punto de operación y eficiencia energética también es un reto importante para este tipo de sistemas, y evaluar el uso de fuentes de energías alternativas y sistemas complementarios como los de almacenamiento térmico que ya les mencionaba. En términos de infraestructura para las ciudades, ruido, vibraciones, estética o apariencia, el tráfico vehicular al momento de instalar la red de distribución. Esto es un reto bien trascendental, porque pues generalmente los grandes centros urbanos son densamente poblados, densamente congestionados, y necesariamente estas tuberías, como ya les dije, pueden haber tuberías de 20, 24 pulgadas de diámetro que son importantes. Hay que atravesar vías generalmente, y esto genera unas molestias en esos términos. Entonces coordinar eso es bien importante. Y también en términos de los permisos ambientales y de movilidad que hay que gestionar. Esto hay que saberlo hacer muy bien, porque esto tiene mucho para gestionar, mucho para tramitar. Adicionalmente, y como digamos así, reto final es, yo digo reto e incentivo, porque finalmente es un incentivo aplicar a esos beneficios tributarios que te puedan brindar los gobiernos locales por implementar este tipo de sistemas que los gobiernos generalmente han adaptado políticas en términos de que si tú estás optando o adaptando o instalando un sistema que va a ofrecer beneficios al medio ambiente, pues te va también a incentivar con algunos beneficios tributarios y de impuestos, pues. Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido amplio en el corto tiempo que tenemos sobre las características, beneficios, ventajas de un distrito térmico, y me gustaría como que miráramos hacia el futuro y pensáramos. Ya hemos mencionado varias veces que el agua helada se proyecta como un servicio básico, pero ¿cuál cree usted, ingeniero, que es el alcance de este tipo de sistemas? ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Miren, el hasta dónde vamos a llegar, pues es difícil de prever porque soy ingeniero, no adivino, pero bueno, mi interés y digámoslo así, si lo podemos ver un poco más a nivel de mi sueño, es que obviamente este tipo de sistemas puedan llegar a implementarse de manera masiva en nuestros países, son alternativas muy beneficiosas. Sin embargo, también soy consciente que nuestros países tienen otras necesidades y otras prioridades. Ya lo he mencionado, estos proyectos generalmente son de orden nacional, tienen mucho componente político y si lo vemos desde ese punto de vista, pues en términos de orden político, pues siempre van a existir prioridades como la salud, la educación, la infraestructura vial, los servicios básicos, que quizás obviamente los gobiernos antepongan a implementar o hacer uso de este tipo de sistemas. Entonces yo creo que se está dando un cambio, al menos en Colombia vamos por un buen camino, creo yo. El tema es que va a tomar un tiempo, por supuesto, toma un tiempo, pero lo importante es encaminarnos en él. Mi recomendación a todos los que nos escuchan en los demás países de Latinoamérica es que a nivel de ingeniería, ustedes que están, por supuesto, mucho más jóvenes, es empezar a hablar, empezar a estudiar el tema, empezar a divulgarlo, siempre generar el conocimiento compartir ese conocimiento, es crear esa atención y empezar a hablar del tema. Entre más se masifique, entre más lo entendamos, pues eso en cierta manera va generando una presión para que necesariamente en algún momento se den esos proyectos por inercia en cierta manera de todo lo que hemos venido ya haciendo a nivel técnico y profesional. Bueno, ingeniero Ernesto, yo creo que con eso podemos cerrar y quiero darle infinitas gracias por habernos acompañado en este episodio. Franco, Cristian, ¿todo bien? Bueno, adhiero también a tus agradecimientos hacia Ernesto. La verdad que muy claro el concepto de qué es un distrito térmico, de las ventajas, de los beneficios, también obviamente los retos que un distrito térmico trae consigo. Así que nada que agregar, creo que está todo clarísimo como para comenzar como dice Ernesto, a masificarlo, a viralizarlo de alguna forma, que sea conocido, que mucha gente no sabe lo que es un distrito térmico y quizás esa falta de conocimiento genera una desconfianza que no permite eh, generar inversiones o pruebas para hacerlo por lo menos en pequeñas eh, escalas, ¿no? Así que yo creo que está bueno comenzar por ahora para que en un futuro no muy lejano pueda ponerse en práctica este sistema que realmente tiene los beneficios que, bueno, que ya habló Ernesto y más seguramente. Así que muy interesante todo el contenido de hoy. Chicos, yo quiero agregar una última cosa antes de despedirme y cerrar este tema por hoy. Algo muy importante, ASHRAE tiene las guías para distritos térmicos, tanto de enfriamiento como para agua caliente. District Cooling Guide, District Heating Guide. Entonces está la información, en el bookstore pueden entrar, encontrarlas y me parece importante que esa es nuestra principal fuente. Estamos a través de ASHRAE Talks y por supuesto es válido mencionar que ASHRAE tiene esas fuentes de información en sus handbooks de fundamentals, de applications. Allí encuentran información al respecto complementaria a esto que hemos tratado hoy. Y como segunda cosa que quiero decirles es nuevamente, gracias, felicitaciones por lo que están haciendo, por el esfuerzo, el tiempo, la dedicación. Me parece excelente. Recuerden que el conocimiento tenemos que compartirlo para que se masifique, para que traiga beneficios a todos los que actuamos de alguna manera en este sector. Nuevamente, gracias y espero, si quieren en algún momento hablar de otro tema, con mucho gusto estaré atento. muchas gracias, ingeniero Ernesto. Seguro que sí, nos va a placer mucho tenerlo en futuros episodios.
Esperamos tener muchos más conversaciones como estas con temas técnicos o temas de interés para el gremio. Vale, muchísimas gracias y espero que esté muy bien. Un saludo también para toda la gente que escucha ASHRAE Talks en Latinoamérica y bueno, nos vemos pues en la próxima. Que estén muy bien. Chao Franco, chao Cristian.